Retomamos el podcast y ponemos fin a este triplete de carreras consecutivas con el Gran Premio de Arabia Saudí en el circuito de Jeddah. Un gran premio en el que ha cambiado ligeramente el orden establecido después de que Piastri se llevara la victoria. Tercera victoria de esta temporada y convirtiéndose así en el único piloto que ha ganado 3 carreras en este inicio de campaña, por delante de Max Verstappen, que se mantuvo bastante cerca del McLaren, pero al que una sanción de 5 segundos por ese incidente en la salida probablemente le costó la primera posición o al menos sus opciones de poder aspirar a ella. Con esa victoria, Piastri consigue adelantar no solo a Verstappen en la tabla de puntos, sino también a su compañero de equipo, Lando Norris, colocándose primero con 99 puntos, 10 más que Norris, de hecho, y a 12 puntos de Max Verstappen, en tercera posición con 87 puntos. Destacable, de nuevo, por lo negativo, digamos, la actuación de Norris un fin de semana más, tras cometer un error importante en la clasificación del sábado, provocándole tener ese accidente que no le permitía siquiera marcar un tiempo en la Q3, saliendo 10º en carrera debido a ello, y consiguiendo salvar los muebles medianamente en carrera, pero sin llegar al podio. Además, en una semana en la que el británico ha seguido haciendo públicas sus debilidades en los medios de comunicación. Y eso, opinión personal, creo que le hace más mal que bien al piloto. Por otro lado, Verstappen, aunque ya dijo que se descartaban en la lucha por el título, sigue estando ahí y sigue metiendo presión a los McLaren, porque si Red Bull consigue mejorar ese coche un poquito más, tan solo un poco más de como está ahora mismo, sumado al talento del propio piloto, podría meterse realmente en la pelea y tras 5 carreras podemos decir que está de lleno metido en esa pelea totalmente. Así que veremos en siguientes carreras cómo pueden darse las cosas, porque esto podría convertirse en una pelea mano a mano entre un australiano y un holandés en perjuicio de un británico vestido de papaya. Por detrás, Charles Leclerc salva los muebles también para la escudería Ferrari con el tercer escalón del podio, mientras que Hamilton acabó 7º, misma posición en la que iniciaba la carrera, y volviendo a levantar alguna que otra duda respecto a su rendimiento. Debido a ello, de hecho, el 7 veces campeón del mundo ha dicho que no va a descansar de aquí a Miami para centrarse en entender el coche. Un equipo Mercedes con Russell y Antonelli que se ha mantenido ahí, a la zaga, pero en este Gran Premio un poco más lejos del resto que en los anteriores, con Russell 5º y Antonelli 6º, pero a 30 segundos de media, más o menos, del líder de carrera. Analizaremos y comentaremos el rendimiento de los equipos top, con todos sus derivados, sin olvidarnos del accidente entre Tsunoda y Gasly, que obligó a ambos a abandonar la carrera prematuramente. Abro paréntesis y lo dejo ahí para que después incida en ello mi compañero Iker. Momento de subir a Hadjar a Red Bull, entonces, habiéndole dado a Tsunoda el mismo margen que a Lawson. Cierro paréntesis. Comentaremos las actuaciones de los Williams, puntuando con ambos pilotos, o la línea de Aston Martin, pegándose con los Sauber en otra carrera nefasta para ellos, y todo lo que pueda surgir derivado de lo que pudimos ver durante la carrera del domingo, con sus polémicas y con todas sus cosas. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, bienvenidos al 6º episodio de la temporada, el 29º en total, nuestro postcarrera del Gran Premio de Arabia Saudí. Comenzamos. Quinta carrera de 2025, cornisa de Jeddah, la tercera victoria en el bolsillo para Óscar Piastri y, sin extenderme más, paso a presentar directamente a mi único acompañante de manera presencial en el programa de hoy, Iker Mesa, ya que Erlans intervendrá en diferido a modo de holograma debido a otros compromisos importantes que le impedían estar hoy con nosotros. Erlans, desde aquí te mandamos un abrazo fuerte. Iker, compañero,
bienvenido a otro programa, el sexto del año. Muchas gracias por estar y es un placer, como siempre, poder contar contigo. Buenas tardes, Eder. Pues bueno, pues como siempre, tras cada lunes después de Gran Premio, pues oye, a rajar un poco, que siempre está bien. Siempre viene bien para desfogarse. Y bueno, una carrera un poco en la línea de la anterior, pero yo creo que tenemos cosas para comentar, como anticipaba, ¿no? De hecho, si te parece, compañero, damos paso primero a Erlans para escuchar su resumen y análisis de la carrera a nivel general. Y de ahí, ya si te parece, nos cuentas también cuáles han sido tus conclusiones y realizados los análisis de carrera, abrimos el debate. Perfecto. ¿Qué pasa, equipo? Pues aquí estamos una tarde más, como bien decías, a rajar un poquito, a regalar el país un poco desde la barra del bar y a resumir en este momento lo que es la carrera. Un abrazo para ti también. La verdad que se vieron cosas. Las cosas se empezaron a poner un poquito más en su sitio. Vimos a un Lando, pues como tú decías, ¿no? que consiguió salvar los muebles, pero que en clasificación se le vio fallar otra vez. Está teniendo más fallos de los que debería o de los que se puede permitir. Y se le ve cansado de que le pregunte lo mismo, ¿no? Cansado de dar las mismas explicaciones en la prensa, de justificarse. Yo creo que también, como dices, que se está sincerando demasiado y en algunos aspectos no coincide con Piastri, porque Lando sigue insistiendo en que el coche no es tan bueno, no está tan lejos de los demás, de Red Bull o de Ferrari o de Mercedes. Y como queriendo quitar un poco de peso de, a ver, que no estoy tan lejos, ¿sabes? O sea, que el coche no es tan un cohete. Yo también, o sea, entonces dentro de lo que cabe está asumiendo mucha responsabilidad, lo cual está bien, pero por otra parte parece como que quiere justificarlo un poco, ¿no? Y bueno, dejando un poco a Lando Norris y tal, que ya bastante caña le metemos durante el podcast. Piastri se está, o sea, ya no es una declaración de intenciones, o sea, está dejando clarísimo que es el nuevo Iceman, que ha venido aquí a darlo todo, a poner a McLaren en su sitio y ya no solo como escudero o para traer puntos al equipo, sino para ganar el mundial. De momento, chapó por Piastri, que está haciendo las cosas como... Te iba a decir como se espera, pero casi como que nadie esperaba, porque las expectativas estaban sobre todo en Lando. Verstappen, que bueno, al margen de la polémica de la salida, en la que pues en cierto modo ha tenido un poco de su medicina, la verdad, con esa curva en la que tuvo que tomar el exterior, y el cabreo que se pidió después, sigue estando en la lucha, está... Pues eso, a 12 puntos del Mundial, y por mucho que insista en que no está en eso, pues bueno, pues es una forma bastante interesante de no estarlo. Habiendo escuchado el resumen, este análisis de nuestro compañero Erlans, a modo de holograma, Iker, ¿nos haces tu resumen también? ¿Cuáles han sido tus conclusiones de esta carrera en Arabia Saudí? ¿Qué es lo que te ha parecido a ti esta carrera en Jeddah? Bueno, pues lo primero, la carrera, que creo que fue un milagro que no acabara cierto piloto español llamado Fernando Alonso, hecho añicos contra 8.000 millones de muros tras el incidente que tuvo, ahora mismo no recuerdo con qué piloto, no sé si fue Hülkenberg, creo, en algunos de estos adelantamientos raros. Yo ya llevo diciendo desde el principio. Te voy a decir, hago un pequeño inciso porque además, mira, ahora que comentas esto, y es algo que no he comentado yo en la introducción ni nada, fue Bortoleto con el que tuvo ese incidente, que además Bortoleto es, cliente, ¿no? de la academia, digamos, de Fernando Alonso, y de hecho Alonso es el manager de Bortoleto. O sea que, ¿no? Incidente peculiar, de hecho. Seguro que hubo conversaciones después de la carrera. Bueno, sí, a ver, digo yo que alguna conversación habría que otra, pero bueno, tiene pinta que es uno de estos, bueno, en los que hay 3 coches a la vez. Bortoleto, pues el pobre, entiendo que con 5 carreras bastante tienes con entender cómo es un Fórmula 1, como igual tampoco estaba el pobre pendiente de todo lo que había alrededor. Alonso casi se lo lleva por delante, pero bueno, no
Para Alonso pues era una de otras tantas, ¿no? que ha tenido a lo largo de su carrera. Pues el pobre Bortoleto ya el susto ya se le llevaría cuando le vio aparecer de repente. Pero bueno, más allá un poco de eso, pues como siempre vamos de arriba abajo también un poco comparando sábados y domingos. Verstappen saca una pole como siempre, pues porque es capaz de sacar petróleo de ese coche. Era un coche que obviamente no estaba para poder ganar, y mucho menos si decides no hacer las curvas en la curva 1. Para mí yo creo que es un incidente demasiado fuerte, los 5 segundos en salida, que veremos cómo esto va a ocurrir en más carreras y no creo que sean 5 segundos, pero bueno, ya se tratará cuando se tenga que tratar. Y esto pues al final deja a Piastri, bueno, tras el pit, ¿no? Pero deja a Piastri una carrera tranquila, una carrera plácida, ya desde el inicio a fin pues, pudiendo controlar. Verstappen llega segundo, que era el mejor resultado que podía hacer. Esto quizás es lo único que pueda hacer que Verstappen sea campeón del mundo. Hacer todos segundos puestos, aunque otro primero, porque Piastri la acabará cargando de alguna u otra manera. Norris salva un sábado que fue desastroso. Tienen suerte de que tienen un misil. Bueno, y varios accidentes que ocurrieron en la primera vuelta, que hablaremos luego. Pero bueno, al final tiene un cochazo, circuito donde se puede adelantar, pues bueno, del 10º al 4º, salvas muebles. Ha perdido el liderato del mundial. Veremos a ver cómo le afecta esto. Solo tiene un rival, que es su compañero de equipo, porque Verstappen creo que va a ser como una sombra que aparece, desaparece, aparece, vuelve a desaparecer. Estará ahí, pero no creo que sea realmente el rival a batir, que eso es su compañero. Pero creo que va a ser un duelo interesante. Veremos a ver cómo se recompone para Miami de haber perdido el liderato del mundial tras 5 carreras. Y luego, pues oye, me sorprende a veces Ferrari. Bueno, Leclerc, que siempre ha sido rápido a una vuelta, sale cuarto, acaba tercero. Russell salía tercero, acaba quinto, pues por Norris. Pero oye, mira, creo que esta temporada para Leclerc puede ser un poquito la que haga que muchos se den cuenta de que igual eso llamarle predestinato para reírte de él, pues porque estaba por ahí Carlos Sainz. A lo mejor si quieres ir predestinato, si quedas mejor que Hamilton. Bien, es cierto que es un Hamilton que está de vuelta, pero aunque sea un Hamilton que le queda menos que más en el mundial, no deja de ser un 7 veces campeón del mundo. Y ganarle de tú a tú con el mismo coche a un 7 veces campeón del mundo, pues oye, mira, creo que eso es importante al final para todo el mundo. Tanto creo que para él, ¿no? Pues para su propio currículum, como igual para todos aquellos que decían que tenía que estar Carlos Sainz en el Ferrari y no Leclerc. Pues oye, esto en el fondo ya te da un poco esos galones. Que por otro lado yo tampoco tenía nada en contra del soso de Carlos Sainz. Me parece que te dejaba el coche donde estaba, pero bueno, te está haciendo más o menos los mismos resultados que te está haciendo Hamilton. Es algo más lento que Leclerc, pero bueno, oye, mientras sume puntos para el Mundial de Constructores, yo creo que, mira, pues lo aceptamos. Si vemos que Hamilton es esto, pues un par de añitos hasta que esté preparado Lieberman y le subimos. Y si luego resulta que lo hace mejor, pues oye, mira, ganar el 8º título mundial en Ferrari y adelantar a Schumacher con la misma marca, iba a decir con el mismo coche, pero es con la misma marca, pues oye, veremos. Pero bueno, 2025 esto es lo que tenemos. Y me sorprende ahora, bueno, o esta carrera, Carlos Sainz. Llevaba 4 carreras en las que, bueno, se decía, no sé si fue tras Bahrein o no me acuerdo, no sé si fue tras Japón o tras Bahrein, que necesitaba entender el coche. Pues oye, igual poco a poco lo está entendiendo. Quedas por delante de tu compañero. Veremos a ver si esto ha sido espejismo o ha sido Miami. Veremos a ver. Y me dejaba Antonelli, pero bueno, Antonelli lo de todas las carreras. Me parece que es un chaval que tiene mucho futuro. Está progresando muy bien. Carreras más o menos tranquilitas y oye, creo que esto es lo importante. Un 2025 de aprender, sin presión, ver lo que tiene y su futuro, bueno, o su lucha por lo que tenga que luchar será en el futuro. Yo creo que no en esa temporada ni la que viene. O sea que bueno, la verdad es que me parece que está bastante bien.
Tenemos luego 10º al que yo creo que ya deberíamos de empezar a pensar como segundo piloto de Red Bull. Porque a Lawson le dan 2 carreras, 0 puntos, último en carrera. A Tsunoda le das 3 y la tercera carrera se ha estampado. Al menos Lawson no daba puntos, pero no te costaba dinero. Tsunoda te está empezando a costar dinero. ¿Te vas a dar todo el año a Yuki? Pues porque sería espantoso en Hungría bajarle y darle a Hadjar. Pero bueno, el chaval creo que está haciendo méritos. Veremos a ver el señor Marco qué decide cuando se le crucen los 2 cables y qué decide para 2026. Pero oye, mira, de momento me parece que es un chaval que así de manera tranquila, sin hacer mucho ruido, pues no está haciendo tampoco más carreras. Tampoco es que sean carreras de sobresaliente, pero bueno, lo está haciendo bastante bien. Y ahora ya, pues vamos, bueno, seguimos bajando ya hacia la zona media. Pues Aston Martin, no sé exactamente qué decir. Si el coche es un desastre y Alonso es un genio, cosa que muchos te dirán que sí. Si es que a lo mejor es, bueno, sí, pues probablemente que Alonso está haciendo magia de una tartana. Porque ves la carrera de uno con la carrera del otro, ves la clasificación de uno, la del otro, y no está mal. También es cierto, Alonso sale 13, llega a 11. También es cierto que Pierre Gasly y Yuki Tsunoda no acaban la carrera, con lo cual ni te quedas donde estabas. Pero oye, mira, dos posiciones más que te llevas porque otros se han retirado. Estos son las carreras. O sea que bueno, entiendo que queda ahí. Y por lo demás, pues bueno, pues no sé. Lawson, Berman, Ocon. Yo creo que estos son un poco los que nos van a ir dando alguna que otra lucha por la 14ª posición. Pero bueno, creo que todos están jugando cosas. Unos son rookies, otros no sé, igual Ocon está buscando volver a un equipo un poco más de media parrilla. Pero bueno, no sé. Quiero decir, es que es una media. Cada carrera es una locura. Aquí tampoco estuvieron tan mal porque, bueno, quiero decir, no estuvieron tan mal, tampoco sobresaliente. Y quizás sí que me quedo un poquito al final con Doohan. Porque Doohan, bueno, no sé cuánto tiene asegurado el asiento. Quedar el 17 no es algo bueno. Pero llevar el coche a meta sí. Entonces creo que bueno, veremos a ver. Pero creo que es interesante que Doohan vaya haciendo resultados, aunque sean resultados malos, que llegues a meta. Porque es muy probable que en algún momento empiece a sonar el rum rum del argentino Colapinto. Creo que luego una vez, si se acaba subiendo en el Alpine, los resultados van a estar ahí. Y a poco que Colapinto te destroza un par de coches, como ya acaba haciendo en la mayoría de las carreras que corrí el año pasado, creo que al final para Doohan, si tú haces malos resultados y no te estrellas, al menos podrás decirle, yo no hacía puntos, al menos tampoco me estrellaba. Sí, eso es un poco precisamente por la comparación como el tema de Tsunoda que comentabas, ¿no? Bueno, una cosa es terminar en mala posición, otra cosa es directamente estampar el coche y bueno, hasta este punto, con estas 2 carreras que tuvo Lawson y las 3 carreras que lleva hasta ahora Tsunoda, oye, ha ido un poco en carrera como de menos a más, manteniendo ahí un poco la línea, pero lo que has dicho, ¿no? En la tercera carrera se ha estampado. El tema de Hadjar a Red Bull, bueno, por hacer un poco la puntilla a eso, lo primero. Hadjar, sí es verdad que después de la decepción de Australia, esa mala fortuna que tuvo de tener que retirarse ya en la vuelta de formación por ese trompo, después de esa mala actuación, oye, ha ido marcándose actuaciones discretas, como bien has dicho, en las siguientes carreras, manteniendo el coche en pista, eso es, terminando las carreras, con lo cual, oye, no está mal, pero, a ver, yo también coincido y estoy de acuerdo, creo que va a ser así, el hecho de que ya van a mantener a Tsunoda durante el resto de temporada, porque bajar a Tsunoda, volver a hacer esa maniobra de bajo un piloto después de 2-3 carreras o en media temporada, cojo, subo al siguiente, que en este caso sería Hadjar. Sería otra probabilidad de que el equipo siguiera haciendo el ridículo aún más, subiendo a otro piloto del que te podrías cargar la carrera, te podrías cargar su trayectoria si el piloto no hace buenos resultados y directamente le tirases para el año siguiente, lo que fuera. O sea, quiero decir, dentro de ese bucle, de ese círculo vicioso en el que estaría metido Red Bull, lo suyo sería mantener a Tsunoda, pero, como digo, ahí dejo la hipótesis, ¿no? Subes a Hadjar y ¿en qué situación te plantas?
cómo repercute eso para el equipo, para la imagen del equipo, cómo le podría repercutir a Hadjar. Creo que no va a suceder, salvo que en un momento, no sé, ¿no? Imagínate que de repente digan, uy, es que Tsunoda no nos está dando resultados, tampoco lo que has comentado, ¿no? Bueno, pues es que entre Tsunoda y Lawson, al final Tsunoda resulta que peor, volvemos a subir a Lawson. Bueno, son conjeturas y cosas, pero vamos a ver, porque dentro de que también se ha comentado este fin de semana, además por las propias declaraciones de Tsunoda, ¿no? De, bueno, aparte de también intentar adaptarse al coche, intentar entenderlo, un coche que está hecho a la medida de Max, que le cuesta controlar, pero que poco a poco está cogiéndole la medida. Vamos a ver cómo se dan las cosas también en ese aspecto. Sí, ¿qué ibas a decir, Iker? Que al final, si lo que Red Bull decidió jugar a pilotos ascensor, con los que tienes que subir y bajar, yo creo que tiene que ser en todo momento Lawson y Tsunoda. Porque ahora mismo Hadjar creo que no está preparado para meterle la presión de lo que implica estar en Red Bull. Tampoco la tenía Lawson, pero bueno, fue una decisión mala que tomas a final de la temporada pasada, ya lo hemos hablado varias veces, apechugaba con ella. Pero creo que Hadjar se merece toda temporada en Racing Bulls. Que esté tranquilo, y si te vas a poner a hacer el indio porque Tsunoda ya no te vale, quieres volver al otro, por lo que sea, juega todo el rato con el que has subido y el que has bajado. Y al menos ya, pues oye, si luego vuelves a subir a Lawson, ya bajarás Tsunoda, pues bueno, es la de mira, pues no lo ha hecho mal, pongo al otro tras 2 carreras, ve a ver si tal. Pero desestabiliza 2 pilotos, pero no desestabilices 3. Porque si tienes 4 pilotos y desestabilizas a 3, llega un momento en el que no vas a tener a ninguno. O sea, al menos vas dejando uno que crezca tranquilo, pues oye, mira, igual en 2026 le pones ahí, o igual no, pero no quemes la carrera de 2 rookies. Sí, eso es, por eso mismo decía, o sea, mal vamos, ¿no? En tal caso, quiero decir que sería más lógico incluso que en un momento dado volvieran a subir a Lawson y volvieran a degradar a Tsunoda. Pero, como comentaba, dentro de ese rendimiento de Tsunoda y sus intenciones o el hecho de querer estar lo más cerca posible de Verstappen, que, a ver, es algo que he leído por ahí, es una conclusión, una reflexión que me ha parecido razonable, es algo que se le ha dicho a pilotos anteriores, como puede ser Pérez también, que en un momento dado pudiera salir Marco diciéndole a Tsunoda, deja de intentar centrarte en Verstappen, no vas a llegar a Verstappen, porque el intentar centrarte en Verstappen o intentar llegar a él puede hacer precisamente que sobreactúes y acabes peor. No te centres en él, céntrate en ti y a ver cómo van las cosas. Que igual un poco el problema que, como digo, Tsunoda, dentro de lo que cabe, no ha ido haciendo las cosas tampoco mal hasta ahora, pero no mucho mejor o muchísimo mejor que Lawson. Pero igual el hecho de intentar querer llegar a ese nivel, pues puede hacer que realmente, como digo, no des lo mejor de ti. Pero es que al final lo que quiere Marco y lo que ha querido Red Bull es tener un segundo piloto que sea como Verstappen. Es que por eso quitas a Pérez. Entonces, si tú le dices ahora a Tsunoda, no te centres en Verstappen, es como reconocer que no tienes que haber quitado a Pérez. Y no creo que Marco lo haga, porque Marco es un kamikaze. Sí, pero como bien dices, ¿no? En el momento que se le cruza el cable, que es un señor al que se le suele cruzar. Pero bueno, dentro de todo esto, como decía, o sea, yo también creo que a Tsunoda deberían darle toda la temporada. Así como en su momento tal vez se le hubieran tenido que dar a Lawson, o por lo menos, ¿no? Pues igual esperar hasta mitad de temporada para hacer todo esto. Quiero decir, pero en el momento que le bajas en 2 carreras, Tsunoda lleva 3, no te ha hecho las cosas mucho mejor de lo que te las hizo Lawson. Y de hecho, Lawson en el RB, pues tampoco está haciendo las cosas mal dentro de lo que cabe. Con esto, bueno, cierro un poco esta puntilla que te quería poner a lo del tema de Tsunoda, Hadjar, que además, bueno, al hilo de todo esto, precisamente pues por el accidente que tuvo con Gasly en la salida, oye, accidente que pues no pueda venir precisamente porque Tsunoda está intentando dar todo lo que puede y como digo, ¿no? A veces te extralimitas, a veces sobreactúas y pasan estas cosas. Porque, vistas las repeticiones y visto el incidente desde varios ángulos, teniendo en cuenta que fue un incidente de primera vuelta y se quedaría incidente de carrera, yo veo más culpable a Tsunoda que a Gasly dentro de esa maniobra. Tsunoda por el interior, Gasly por fuera. Creo que Tsunoda tenía más las de perder o era un poco más culpable en ese incidente. De aquí, bueno, paso un poco precisamente al asunto del compañero de equipo del propio Tsunoda. Esa sanción por la maniobra con Piastri en la primera vuelta. A ver, yo creo que aquí no sería el único al que le vino un déjà vu en el momento de ver esa salida, con Verstappen saltándose la primera chicane
forzado un poco porque Piastri estaba yendo al límite, no le dejó espacio, también hay que decirlo, pero bueno, también incidente de primera vuelta, ¿no? Lo que pasa que esa primera chicane de Arabia Saudí da mucho pie a que pasen estas cosas, porque de hecho, como digo, creo que es una maniobra que la hemos visto varias veces en el pasado, como digo, sobre todo remitiéndonos, por ejemplo, a Arabia Saudí 2021, famosa pelea con Hamilton, y bueno, ahí Verstappen se luce por varias maniobras, entre ellas una, precisamente el saltarse esa chicane. Aquí lo vuelve a cometer. Vale que siendo una acción en la primera curva, en la primera vuelta, o sea, precisamente en la salida. De hecho, en las radios que le mandaba el ingeniero de equipo, el ingeniero de pista, al propio Verstappen, tenemos una sanción de 5 segundos por esto, tal, saltarnos la curva. Verstappen responde diciendo que le pilla por sorpresa porque precisamente en la reunión, en el briefing de pilotos, se comentó que eso en primera vuelta no iba a contar, que suele ser lo habitual. Pero no sé, igual deciden tomar la decisión de sancionar a Verstappen directamente por ser algo recurrente, no sé, por intentar cortar por lo sano, y lo mismo que hemos hecho otras veces, ¿no? Decir, hasta aquí, o sea, esto no lo vamos a permitir, sancionamos de primeras para que así el resto os lo penséis. Como digo, ya no solo porque sea recurrente, sino porque, bueno, a ver, en ese momento cada equipo tira por lo suyo. Piastri va a decir que me devuelva la posición, tiene que devolverla, adelantado por fuera, tal. Verstappen va a decir, no, me ha forzado, fuera de la pista, no tenía otra opción, me tengo que ir fuera para no tocarnos. Bueno, pero o sea, lo que es un poco lo de los... O sea, lo que es ese movimiento que sí que nos lleva a Arabia Saudí, bueno, Arabia 2021. Hubo también, no sé si el incidente, el duelo Norris-Hamilton también nos lleva a este 2021, ¿no? Con el juego del DRS. Pero bueno, al final... sí que es cierto que es primera vuelta, pero bueno, luego lees las declaraciones de Niels Wittig y dentro de las muchas que dio a Sky Alemania, pues la frase final, y seamos sinceros, si hubiera habido una escapatoria de grava ahí, no estaría en la posición en la que está ahora. Pues mira, ese es el criterio de Niels Wittig, el director de carrera. Si esto lo mantiene toda la temporada, pues perfecto. Al menos que todo el rato esté, no hay algunas carreras en las que sí, otras en las que no. Pero bueno, mira, a mí me parece como muy heavy que en la vuelta 1, en la curva 1 de la carrera, los 5 segundos, pero quiero decir, es la normativa, la norma es la que es. Lo de el incidente en primera vuelta, no hacerlo, es yo creo como una especie de norma no escrita. La norma es la norma, la ley es la ley. Y si esta ley la cumple siempre, pues tampoco me voy yo a quejar, porque creo que está bien. Precisamente por lo que iba a comentar, o sea, buen apunte el que dejas ahí, pero lo que iba a decir, el hecho de que tomes esa decisión, que yo como digo, pues también la veo, o sea, a ver, es que la veo justa por un lado, pero está la cosa de que la acción fue en primera curva, nada más tomar la salida, con lo cual es un momento en el que nunca se suele sancionar, se suele dar mucha más manga ancha, pero... En otras ocasiones, cuando hemos visto un incidente parecido de adelantar a un piloto por fuera, etcétera, y por esto decía un poco lo de que al final cada equipo tira por lo suyo y defiende su posición, en otras carreras hemos visto como directamente los equipos le han dicho al piloto, deja pasar de nuevo al piloto, cede la posición de nuevo porque así podemos evitar directamente una investigación, salvamos los muebles, dejas pasar y pista, nos desentendemos, aquí no ha pasado nada. Claro, como Red Bull se mantenía firme, así como McLaren también se mantenía firme, Verstappen no deja pasar en ningún momento a Piastri, él sigue tirando porque él dice, es que esto es lo que es, yo mi justificación la tengo, tiro para adelante, no deja pasar, con lo cual igual el hecho de no dejar pasar también, o el no tomar esa precaución, pues igual también es algo que a la FIA le puede hacer no tirar por eso, aparte de por la recurrencia. Encima se da el caso de que, bueno, Arabia Saudí ha sido la primera carrera en la que hemos visto el safety car esta temporada. En la primera vuelta, después del accidente entre Tsunoda y Gasly, sale el safety car, con lo cual el intercambio de posiciones entre Verstappen y Piastri hubiera sido imposible, aunque hubieran dado esa orden. La investigación se mantenía en marcha y prácticamente en el momento en el que se reanuda la carrera, el safety car se marcha y vuelve a haber bandera verde, es cuando se publica la sanción a Verstappen. Es decir, no hubo margen de maniobra, pero igual el hecho de decir, bueno, pues aparte de que aquí has hecho las cosas mal, porque te has salido por fuera cuando el otro piloto estaba delante, tal, a su criterio lo juzgan así, luego encima no cedes la posición, aunque solamente sea por prevenir una posible sanción, etcétera. Y a todo esto hay que decir que después de la carrera, tanto Zak Brown como Christian Horner
han hecho declaraciones al respecto de ello, cada uno defendiendo sus posturas, sus posiciones o sus visiones al respecto de esa sanción, porque ha habido un poco de polémica por la victoria, por si podría haber sido de uno, de otro, qué hubiera pasado si no sancionan a Verstappen. Christian Horner salió incluso con capturas de pantalla impresas, o sea, con una serie de documentos y cosas que él mismo había imprimido, de imágenes de Piastri y Verstappen en ese vértice de la curva, onboards de uno, onboards del otro, como digo, para demostrar ante los medios de comunicación por qué esa sanción a Verstappen era injusta. Hasta qué punto se lo ha podido tomar, por ejemplo, Horner, como digo, ¿no? Para salir a dar esas explicaciones, incluso con fotos imprimidas, etcétera, que es una acción que sí que trajo bastante polémica. Pero al final eso le va en el sueldo a Horner. O sea, tu rol como director de equipo es, yo creo, hasta defender lo indefendible. Acordémonos también, es que odio volver siempre a 2021, pero acordémonos en algún momento de 2021 como Toto Wolff defendía lo indefendible. Pero es que es lo que tienes que hacer. Cuando tú te estás jugando una victoria o algo importante, pues oye, tú vas a los medios y les dices, la FIA habrá dicho esto, pero la FIA nos ha robado y yo te digo esto. Zak Brown te irá con los papeles contrarios y te dirá, lo que dice Red Bull se equivoca. Bueno, pues al final hay dirección de carrera que tendrá todos los datos y todas las versiones. Ha dicho, bueno, pues la culpa va para Red Bull. Y ahora es cuando nos queda a nosotros lo de hablar un poco de si la primera curva debes de sancionar o no. Pero es que el problema es que no sanciones, uno acabe llevándose por delante a otro y ¿cómo van a sancionar si en primera curva no se han sancionado? Pues bueno, no sé, la cuestión es que luego este criterio lo siga toda la temporada. Respecto a la sanción de Verstappen, bueno, he dicho un poco en la introducción y efectivamente que, en mi opinión, hay un cierto debate con respecto a la situación que sucede en la primera vuelta y normalmente se suelen considerar pues incidentes de carrera. Pero por otro lado, es verdad que Verstappen siempre ha dicho que por fuera no le van a adelantar, que él va a tirar y ha demostrado que le da igual, o sea, que si se lo tiene que llevar por delante se lo va a llevar. Y eso hace también que los pilotos, lo hemos visto en Lando, ¿sabes? Y lo hemos visto en Hamilton, hemos visto más enfrentamiento porque Hamilton no se deja alentar, pero hemos visto muchas veces como en estas situaciones Lando u otros pilotos, si se han visto en el contexto de tener que pelear con él, han preferido evitarlo o no ir tan a saco porque es mejor quedar detrás que quedarse fuera de la carrera. Entonces, dentro de lo que cabe, un poco de karma, como quien dice, ¿no? O sea, pero es verdad que si es lo que se habló en el briefing no era esto, pues es un poco contradictorio. Pero bueno, oye, por una vez le ha tocado a él y nos gusta, a mí me gusta que el Verstappen cabreado, me gusta que haya tensión. Hay que decir que, o sea, es lo habitual, el hecho de que no sancionen en la primera, quiero decir, justo en la salida, un incidente que hay en la salida por un toque, etcétera, que haya un accidente o pasen cosas así, generalmente en la salida, primera curva o incluso a lo largo de la primera vuelta suelen ser bastante más permisivos, es lo habitual. Quiero decir, ha habido excepciones. Me voy al caso, por ejemplo, por irnos a un extremo, Spa 2012, aquella famosa carrera en la que entre Grosjean y Hamilton tienen un toque por culpa de Grosjean, que viene como un kamikaze y se lleva por delante a 7-8 puestos. O sea, vemos una auténtica debacle, una chatarrería, todo un desguace en la primera curva de Spa, algo que encima fue bastante peligroso. Digo, es que se llevó a Hamilton, se llevó a Fernando Alonso cuando estaba en Ferrari todavía, se llevó a unos cuantos coches. O sea, una maniobra que fue muy peligrosa. Es en la salida, pero dices, no puede ser. Aparte de que ya venía siendo reincidente, pero es que por mucho que haya sido en primera vuelta, esto hay que sancionarlo, sí o sí, porque es algo muy gordo. Vale, entendible. Lo de Verstappen con Piastri, sigo manteniendo que me parece una sanción justa, pero está la salvedad de que lo hagas en la primera vuelta. Pero siendo la primera vuelta, bueno, o sea, quiero decir, no es algo tan grave, ¿no? Y dentro de esos criterios, pues, no sé, igual no es algo a lo que le podrías haber dado un poco más de margen, como digo, ¿no? O si por lo menos en lo que se va demorando la investigación, en el momento que termina el safety car, das pie o das juego para que puedan pasar cosas, el equipo le dice a Verstappen, bueno, pues cede la posición por si acaso, ¿qué tal? Que habría que ver luego si Verstappen cedía la posición, pero ahí pongo esa salvedad, ¿no? Hay cosas que se pueden sancionar en primera vuelta, otras no, tal vez esta no fue tan grave,
dentro de que si ese incidente hubiera sido en la vuelta 2, 3 o cualquiera de las siguientes, hubiera sido totalmente lícita. Es el hecho, y además, como insisto, vuelvo a las palabras de Verstappen, de que encima dijo, bueno, es que esto en la reunión se habló y se dijo que no iba a contar por el tema de los track limits, etcétera. No, pero es que al final el problema es que si lo que vas midiendo, la sanción o no, es en función de la gravedad, al final ya nadie va a tener muy claro cuándo es grave y cuándo no. Porque Antonelli también se salta la curva, no recuerdo, creo que es con Leclerc, y Antonelli no es sancionado porque Leclerc devuelve la posición. Igual si no hubiera habido safety car, no habría habido sanción, pero bueno, igual ese tipo de cosas, si ocurre que 2 curvas después hay safety car, pues bueno, no sé, igual eso lo puede solucionar con algún apéndice dentro del artículo. Pero no sé, creo que al final, si vas sancionando algo en función de si es primera curva, de si es más grave o menos, acabará llegando un momento en el que uno estampa al otro y dirá, pero si le he dado lento, no ha sido tan grave. O sea, es que al final, creo que el problema es que ir midiendo gravedades es complicado porque no, que creo que alguien diga, esto es grave, esto no. O sea, al final vas escalando poco a poco y acaba siendo eso un desastre. Sí, eso es, o sea, entraríamos en terreno pantanoso, o sea, ya tenemos que poner salvedades, excepciones o no se sanciona durante la primera vuelta, salvo si se sobrepasa esta barrera o pasa esto o esto otro. Pero bueno, ha traído su polémica la victoria de Piastri porque, como anticipaba un poco la introducción, ¿no? Si no hubieran sancionado a Verstappen, si no hubiera sucedido eso, bien porque hubiera devuelto la posición, etcétera, sea como sea, pero si no hubiera habido sanción y Verstappen no hubiera podido mantener la primera posición, pues tal vez la victoria de Piastri hubiera estado un poco más complicada o incluso que no hubiera llegado a tener lugar. Es algo que nunca sabremos, pero bueno, como digo, a raíz de ahí es de donde ha traído su polémica. Podemos seguir metiéndole la puntilla a esto, compañero, pero quería seguir respondiendo a alguna de las cosas que has ido comentando en tu análisis. Bueno, el tema de Aston Martin, esta es la sección de Erlans. Además, sabiendo ya cuál es el planteamiento y la filosofía de Aston Martin, pues hay pocas esperanzas ya para este año. Pero bueno, más allá de ese incidente que hemos comentado entre Alonso y Bortoleto, eso fue lo más reseñable, lo más destacable de los Aston Martin, porque por rendimiento, como bien has dicho, al final Alonso sale el 13, termina el 11. Si quitamos de la ecuación a Tsunoda y Gasly, que son los pilotos que tienen el accidente, son las 2 posiciones que has ganado. Bueno, te quedas ahí a las puertas de los puntos, pero no es tanto quedarte a las puertas de los puntos porque hubieras podido llegar, sino porque realmente estarías lejos y además Alonso, en el momento que le adelanta a Hadjar, no le puede seguir el ritmo en ningún momento y bueno, está resignado a esa 11ª posición sin opción de llegar. Quiero decir, ¿estás a las puertas de los puntos? Sí, pero no porque te hayas caído de los puntos, sino porque es que eso es lo máximo que podías dar. En contraposición, Lance Stroll, pues bueno, como digo, en la línea de Aston Martin. Destacable el rendimiento por lo negativo, digamos, también, y sobre todo destacable el incidente con Bortoleto, que además, como digo, pues son manager y cliente los que tuvieron el encontronazo. Pues hablando de Aston Martin, pues mira, tampoco me voy a explayar mucho. Aston Martin, pues mira, hizo unas declaraciones Alonso después de la carrera que os voy a contar, mira, que os lo diga él. Dijo, hacer 50 vueltas de clasificación te consume por dentro, pero no sé correr de otra manera. Esto fue lo que manifestó el ganador de Le Mans, que estaba muy preocupado por lo que aguarda en las 19 carreras restantes. Dijo, será complicado sumar algún punto, pero lo intentaremos. Presagió. Tras 21 temporadas en el Gran Circo, el peor registro de Alonso sigue siendo el de 2015 con McLaren Honda, qué irónico, en las que entonces solo sumó 11 puntos, 10 en el GP de Hungría y 1 en el GP de Gran Bretaña. De momento tiene margen para que esto se cumpla, pero podría darse la situación en la que efectivamente esta temporada en términos de puntos para Alonso sea peor que 2015 McLaren Honda y que además su compañero en términos de puntos quedase por delante, por la razón que sea, pero quede por delante. Queda mucho mundial, pero se tienen que dar unas condiciones interesantes para que ese coche esté en los puntos. Alonso dejó registro de sus pésimas sensaciones a través de la radio. Dijo, no puedo seguir este ritmo, es una locura, el nivel de riesgo es increíble. Admitió durante el primer tramo de la carrera. Unas vueltas después se ratificó con otro mensaje. En el momento en que pierdo el DRS estoy muerto. Y su cierre también resultó desalentador. Creo que no volveré a hacer una carrera como la de hoy, nunca. 25 años. Esto fue lo que dijo y cuando escuché la radio después de estar a punto de hacerse un sándwich entre Bortoleto y la pared,
en la que se le escuchaba decir, ¡buah! ¡Buah! Ese suspiro, ese ¡buah! Esa forma de hablar de Alonso en la que estaba... de repente ves que son humanos. Y que literalmente, o sea, bueno, literalmente, que se le pusieron de corbata. O sea, es la expresión, se le pusieron de corbata, se acojonó. Se estaba viendo contra el muro. Y joder, ese audio era de miedo. De, madre mía, la que he librado. En fin, tenemos unas expectativas, algunos que fantasean con que esto se convierta en un Brown y de repente pasen de 0 a 100. Algunos somos un poco más realistas, pero otros seguimos teniendo algo de fe y creemos que 2026 puede darnos alguna alegría. Y solo nos queda esperar. Solo nos queda esperar, como hemos estado esperando todos estos años, toda esta vida. Y bueno, pues ver si el último o los últimos cartuchos pues nos regalan algo. Más allá de esto, quería responderte también al tema de Williams que has comentado. Ojo, porque Williams en estas 5 carreras que llevamos en 2025 supone el mejor arranque de una temporada en 9 años. O sea, nos tendríamos que ir hasta 2016 para ver un arranque mejor que este, que tras 5 carreras tenían como 61, 65 puntos. Ahora mismo llevan unos 25 puntos, creo. No tengo los datos delante, los estoy diciendo un poco de memoria, pero como digo, ha habido años en los que directamente tras 5 carreras llevaban 0 puntos. Algunos en los que han estado un poco ahí con 6 puntos, tal, pero desde hace 9 años es el mejor rendimiento, el mejor arranque de temporada que hemos visto de Williams. Y de hecho en esta carrera hemos visto muy buena actuación tanto de Sainz como de Albon en 8ª y 9ª posición, consiguiendo bien de puntos para el equipo. En el caso de Sainz, la adaptación al coche, oye, pues está siendo, si la comparamos, bastante mejor que la de Hamilton al Ferrari. Parece que está entendiendo bien ese coche, parece que lo está consiguiendo dominar y llevar a donde él quiere. Y bueno, él mismo ha dicho que dentro de ese proceso aún está en ello, es decir, todavía le quedan cosas a las que adaptarse o cosas que aprender, con lo cual si la progresión o la dinámica es esta, pues incluso vamos a ver a dónde podría llegar, pero al menos hasta ahora se está adaptando muy bien al coche, incluso por delante de Albon, que eso pues dentro de las luchas de equipo siempre es importante. Muy, muy reseñable, mención especial a Williams por la actuación en esta carrera. Bueno, a ver, la verdad es que ha tenido años Williams en los de ser un coche que es que ya no era ni Fórmula 1, era casi un Fórmula 2. La verdad es que, oye, pues el dato habla bien de ellos. También igual es desde 2016 o 2017 que no tienen 2 pilotos, que no tienen un piloto y uno de pago o piloto y medio. Veremos a ver también esto, cuánto puede ser un poco de espejismo y cuánto no, porque ellos mismos ya han dicho que es un equipo que tampoco es que anden con mucho dinero y que el año pasado se gastaron más por el tema de los accidentes. Veremos a ver, esperemos que esto no les lastre, que puedan seguir desarrollando un poquito más el coche. Más que nada porque igual todo punto que puedas hacer hasta junio te viene bien, por si acaso luego al final de temporada. Pero oye, me alegra un poco ver que Carlos Sainz está ahí. Quiero decir que también está por delante de su compañero, cogiendo ritmo, porque también creo que esta final nos puede acabar dando algún que otro duelo entre los dos. Y ya que creo que no va a haber mucho duelo a principio de carrera, pues tenerlos en los vagones del medio, pues oye, igual un rato, un par de vueltas te va entreteniendo. Sí, en ese aspecto totalmente. Además, bueno, si es cierto es, ¿no?, que en ese aspecto a nivel de presupuestos, pues el equipo estaría arrastrando ahora los accidentes que tuvo, bueno, tanto Sargent como después Colapinto. Pues bueno, eso es algo que, como digo, se arrastra. Pero sí, de aquí a las siguientes carreras, dentro de esa actuación que están teniendo, pues vamos a ver, porque aunque no estuvieran luchando por puntos, estuvieran un poco más atrás, esa batalla, esa lucha entre Sainz y Albon, no está hablando nada mal de Williams, y en este caso, pues no está hablando nada mal de Sainz, lo que se está viendo. Respecto a los Williams, bueno, pues he comentado también un poco por encima, por delante de su compañero Sainz. No estoy de acuerdo con lo que ha dicho Iker en que, o sea, yo no era de los que decía que Leclerc tendría que irse y quedarse Sainz. Mi opinión es que Sainz estaba haciendo un buen resultado, que Hamilton lo que traía era pues marca, nombre y dinero, pero que no es que, o sea, no es que Hamilton esté
no es que Leclerc esté ganando, o sea, es lo que digo, es lo que hemos visto en otros, perdona, que estoy un poco yendo a saltos, pero no es lo que decían de si Hamilton gana a Leclerc, nadie va a criticar a Leclerc porque, joder, es un 7 veces campeón del mundo. Pero si Leclerc gana a Hamilton, joder, es un 7 veces campeón del mundo contra el quien está. Entonces siempre gana. No es así. O sea, Hamilton no está con el mismo coche. O sea, sí lo está. Pero Hamilton lleva ¿cuántos años en Mercedes? Él mismo está diciendo que la forma de trabajar de Ferrari no tiene nada que ver con la de Mercedes, que la forma de conducir de Ferrari no tiene nada que ver con el Mercedes, que lleva tropecientos años sin o sea, que él no usaba el freno de motor, Ferrari solo usa, o sea, el modus operandi de Ferrari no tiene nada que ver. Su cerebro, como él dice que tiene que cambiárselo, su cerebro está cuadrado en una pieza que es Mercedes, no Ferrari. Tiene que desconfigurarse, tiene que reamoldarse. O sea, lleva ¿cuántos años? O sea, no sé cuántos años lleva, pero creo que más de 10, ¿no? O 10 por lo menos. O sea, son muchísimos años o sea, es como si tú llevas pues eso, pues imagínate 10 años trabajando con un sistema y de una temporada para otra lo cambias. Tú tienes tus manías, tienes tus dejes, tienes tu confianza en un sistema que conoces a la legua, en una gente que conoces a la legua, en una forma de trabajar. No es que esté ganando Leclerc a Hamilton. Está ganando un Hamilton que no está en su zona de confort. Es como si ponemos ahora a Leclerc en el Mercedes junto con Hamilton. ¿Diríamos lo mismo? No diríamos lo mismo. Igual Hamilton ahí se lo come. Entonces, no es lo mismo. Para mí fue un error. No el hecho de echarlo, porque como decíamos, esto le va a salir bien en términos económicos a Ferrari. Para mí el mayor error cuando Sainz se marchó es por parte de Red Bull de no ficharlo, punto. Ya está. Para mí pues, es una pena que Sainz se fuese, diese unos pasos para atrás y tuviese que irse a Williams, pero no le achaco tanto fallo a Ferrari porque de un modo u otro entiendes la decisión. Si no es por el prestigio, es por el dinero, o por ambas, pero por un lado o por otro, a una de las dos le va a salir bien. Otra de las puntillas, otra de las respuestas que te quería dar a lo que habías ido comentando tú también en tu resumen, y bueno, de hecho también es uno de los temas principales de los que teníamos en el tintero, la actuación de Norris. De momento hasta ahora no nos hemos centrado mucho en Norris, pero a raíz de esa victoria que ha conseguido Piastri, o sea, Piastri ha adelantado tanto a Verstappen como a Norris en la tabla de puntos. Piastri tiene el liderato ahora mismo, Norris ha caído a la segunda posición, Verstappen está en la tercera. Norris pierde el liderato. A todo esto precisamente voy al tema de la lucha que tuvo Norris con Leclerc por el podio, un podio al que Norris no llega. Consigue salvar los muebles con esa cuarta posición, pero bueno, teniendo en cuenta que vienes del error de la clasificación, un error imperdonable porque al final, teniendo las opciones que tienes, las estás dejando escapar por un poco sobreactuar también. Dentro de esa dinámica de piloto fallón que está teniendo Norris, aquí vuelve a cometer errores. Durante la propia carrera, pues también le vemos un poco en su actitud. Algo que comentaba yo también en la introducción, ¿no? El hecho de que Norris esté manifestando así sus emociones, sus sentimientos al respecto, parafraseando palabras suyas, de hecho, de decir que se ve con madera de campeón o se ve luchando por el título, desde luego, pero que se ve campeón del mundo, pero no con la misma mentalidad de killer que tienen el resto de sus rivales, por ejemplo, contra Verstappen. O sea, diciendo eso, creo que, como digo, a nivel de actitud, Norris está teniendo un comportamiento que, eso, creo que habla más mal que bien de él. O sea, creo que se está perjudicando a sí mismo. O sea, tú no puedes luchar un título contra Verstappen o intentar luchar contra Verstappen, o incluso en este caso con Piastri, como decíamos en el programa anterior, ¿no? Tiene esa actitud un poco de psicópata, además de piloto serio, del nuevo Iceman. No puedes luchar contra estos pilotos yendo de buenazo, diciendo que no eres un killer. Coño, pues para ir contra Verstappen o para intentar ganarle, tienes que ser un killer. Aprovecho para mencionar que, de hecho, en la encuesta que publicamos en nuestro último programa en Spotify, ya sabéis, encuesta que os dejamos siempre con cada podcast, preguntábamos si la gente que nos escucha cree que Norris podría mantener el liderato en el campeonato mundial. El 100% de las respuestas han ido al no.
al que no creen que Norris pudiera mantenerlo. Y así ha sido directamente en la siguiente carrera. ¿Cuál va a ser la línea de Norris ahora? Porque si ya tu propio compañero de equipo se reafirma en que te come la tostada, Verstappen puede estar ahí cerca, tú vas con esa actitud de buenazo y cometiendo error tras error, se te va a volver a escapar el título. Que es algo que ya hemos dicho, al final Norris es lo que es y hay lo que hay. Pero creo que te estás descartando tú solo por la batalla. Pero a ver, o sea, quiero decir, todavía es cierto que ahora mismo hay un más 10 para Piastri. Faltan 19 carreras, que son casi 500 puntos en juego, 475. La verdad es que no, o sea, no es nada, 10 puntos a falta de tanto. Piastri en algún momento la acabará liando, estoy casi seguro. Basta que tengas en Miami primero Norris, segundo, bueno, tercero, cuarto Piastri, para volver a estar en las mismas. Quedas empatado, lo recupera Norris. El problema de Norris yo creo pues son sus declaraciones, que ya está, que si el McLaren no es un coche tan rápido, que si seguro que si lo coge Verstappen también le costaría conducirse o adaptarse a él, no sé qué, no sé cuál. El problema de Norris es el mismo, que se le puede hacer la temporada muy larga, con Norris siga haciendo terceros y Piastri siga ganando. Porque entonces tú no puedes decir, es que no tenemos el mejor coche. No, sí que lo tenéis, tu compañero está haciéndolo bien y tú no. Pero de momento creo que simplemente es un poco circunstancial, porque Piastri lleva un inicio de temporada espectacular. Puede que en verano sea Norris el que te haga una mitad de temporada espectacular y lo hablemos, pero al revés, de si Piastri va a poderlo recuperar. Yo creo que esto es una carrera de fondo y yo espero que esto se resuelva al final. Y veremos también si McLaren toma o no toma partido, como llevo yo diciendo toda la temporada. Sí, a ver, y como decíamos en programas anteriores, o sea, McLaren encantado de no tener que tomar una decisión por un piloto o por otro y que sea el propio piloto, como decías tú, creo que fue en el anterior programa, que un piloto se boicotea a sí mismo, ¿no? En este caso, Norris, pues como digo, hace que por sus errores Piastri se reafirme en la primera posición y por cantidad de puntos o diferencia entre uno y otro, que en un momento dado McLaren dijera, tiramos por este. La decisión nos la has facilitado tú, no hemos tenido que tomarla nosotros. Vale, estoy totalmente de acuerdo en que, bueno, quedan todavía 20 carreras o 19 por delante, 19, perdón. Es decir, todavía queda mucho por delante, muchos puntos por repartir, mucho bacalao que cortar, pero la dinámica, la actitud de Norris, más o menos misma actitud que el año pasado y como digo, incluso diciendo es algo que tengo que corregir, es algo en lo que he trabajado mucho por mentalidad, por estas cosas, etcétera, etcétera. O sea, al final estamos llegando a cada carrera diciendo, bueno, pues en esta carrera vamos a ver qué error es el que comete Norris, vamos a ver con qué nos sorprende, porque ya ha cogido esa tónica y la va cumpliendo, con lo cual esos errores te van costando puntos, en este momento no es tanto, son solo 10 de diferencia, pero como digo, por dinámica, ¿no? Por actitud, por comportamiento, cómo se pueden dar las siguientes carreras, es decir, y además esto, como ya he comentado también, yo al final en nuestras apuestas privadas en Fórmula Paddock, yo aposté por Norris para el título. Dentro de que pueda ser viable, es que según van pasando las carreras voy perdiendo la esperanza y la fe totalmente. O sea, yo de hecho si fuera por mí, si me permitís cambiar la apuesta, la cambiaría, si fuera el caso. Pero dudo, si ya tenía dudas, pues cada vez me reafirmo más en esas dudas. Yo solo como un poquito como apunte, primero que no se permite cambiar apuestas. Sí, lo sé. Y segundo, que ojo, que no llevemos diciendo años que el Gran Premio de Mónaco es una mierda, que a lo mejor este año los puntos de Mónaco acaban siendo importantes para el Mundial, porque en Mónaco no se puede adelantar. Como Piastri haga una pole y Norris la líe, que se te haga un octavo, un noveno, ojo, y a la inversa también. No te quede uno la pole, acabe primero, el otro un octavo se queda ahí puesto y luego esos puntos los acaben echando de menos. O sea, que igual este año Gran Premio de Mónaco es una auténtica procesión, es aburrido, pero dices, oye, mira, lo que ocurrió aquí luego acabó siendo determinante para el Mundial. Sí, porque Mónaco, o sea, sí, totalmente, Mónaco es una procesión. En Mónaco la carrera se decide el sábado. A ver, es que yo, dentro de que, como decía, ¿no? A Piastri, al menos en estas carreras, le estoy viendo más consistente, más regular. A Norris, todo lo contrario, le estamos viendo más inestable, como digo, más fallón. Veo más, encima, pues mira, teniendo el accidente que ha tenido aquí en Arabia Saudí, primer circuito al que venimos con
con esa estrechez, ¿no? Con los muros tan cerca, circuito semiurbano, como quien diría. En el momento que nos vayamos a Mónaco es que me cuadraría perfectamente que Norris la volviese a liar, incluso que te la líe en Q1 en vez de en Q3 y ya te arruines el fin de semana totalmente. A ver, que es Mónaco, le puede pasar a Piastri en contraposición totalmente. O sea, quiero decir, no me voy a aventurar, pero veo más fallando a Norris, porque encima, ya no solo por su actitud y todo esto que estamos comentando, sino porque al final, si carrera tras carrera te van comiendo la moral, dices que vas a cambiar, pero no cambias, sigues cometiendo los mismos errores, el trabajar bajo presión, hemos visto que a Norris le supera también. Es decir, si ya te han quitado el liderato, tienes que luchar por recuperarlo, que sobreactúes, ¿no? También, como decía antes, y que al final Norris lo tenga más complicado de recuperar que si realmente fuera líder. Siendo líder es como que, bueno, no, pues haciendo tal o haciendo esto, me mantengo, sacar puntos, tal. Pero ya cuando estás detrás y tienes que recortar, ahí la mentalidad cambia. Y si, como tú mismo has dicho, no tienes esa mentalidad de killer, es que despídete. A ver, no, está claro que defender la primera posición es más fácil que atacarla. Y cuando la has perdido, puedes entrar en crisis o no. Pero bueno, eso lo veremos en Miami y lo comentaremos post-Miami. Eso es, vamos a ver después de Miami cómo se dan las cosas y después de la carrera, pues lo comentaremos también. Vamos a ir echando el cierre, porque bueno, hemos ido tocando un poco todos los palos a raíz de ese análisis que hemos hecho de lo que nos ha dejado ver la carrera en Arabia Saudí. Pues eso, vamos dejando esos temas en stand-by, porque al hilo de todos ellos seguramente podremos comentar cosas nuevas en el futuro. Antes de echar el telón abajo y poner el cierre definitivamente al programa, haciendo, desde luego, nuestra previa habitual para lo que puede ser la siguiente carrera, creo que sería el momento, compañeros, de dar el dato random. Si te parece, voy a dar yo primero el dato random que tengo guardado, que me parecía un dato destacable, mínimo, digno de tener ese título de dato random. Después del mío, nos cuentas tú el tuyo, que además vienes con trayendo esa intriga, ¿no? O esa incertidumbre a que a mí me la has despertado, desde luego, con el tema del dato random que tienes preparado. Y después escuchamos el de mi hermano, ya antes de hacer las previas para la siguiente carrera. El dato random que quería dar yo va al hilo de Aston Martin, en este caso tiradita para Stroll. Lance Stroll, después de esta carrera, ha conseguido el récord del piloto con más eliminaciones en Q1, en clasificación, superando, ojo, al bautizado aquí como Berserker, Kevin Magnussen, que no es un cualquiera. Dato o récord, más bien, al que creo que ningún piloto querría aspirar. Pues oye, Stroll se lleva ese galón, el del récord de piloto que más veces ha sido eliminado en la Q1, en la clasificación de un gran premio. Te cedo el turno, Iker, para que nos des tu dato random y, como digo, yo estoy a la expectativa desde que hemos empezado el programa, que lo sepas. Pues puede ser dato random o historia random, pero depende. Pero hoy es 21, lo estamos grabando esto el 21 de abril. Esta mañana ha muerto el Papa. El Papa Francisco ha sido el primer Papa en la historia desde que existen las carreras de coches en no haber un título de Fórmula 1 ganado por Ferrari. Hostia. No me esperaba que la muerte del Papa llegara a salir en el programa, fíjate, o sea, no es algo que creo que se pudiera dar pie a que se mencionara en ningún momento, pero mucho menos me hubiera podido imaginar que la cosa fuera por ahí encima. Es que esto ha sido una cosa compleja. Bueno, es que yo lo he visto en Motorsport, o sea que créditos un poco al periodista, en este caso a José Carlos de Celis, que luego me ha permitido a mí leerlo y dar el dato random. Y por otro lado, ha sido el primer Papa desde, creo que Juan 23, en ver 2 títulos del WEC. O sea, quiero decir que no ve Fórmula 1, pero ha visto Resistencia. Bueno, algo es algo, al menos. Pero sí. O sea, dato totalmente inesperado. Y bueno, yo creo que, a ver, dentro de las cosas que hemos metido aquí como dato random, hasta ahora creo que aquella de la sanción a Sainz por irse a cagar durante el himno, creo que era una de las que se llevaba la palma. O sea, dentro de que hemos dado cosas realmente random, esta me parece sin duda la más random de todas. O sea, ya te digo, no veía lugar yo para que se pudiera hacer mención al Papa en el programa de hoy,
pero sí, o sea, totalmente inesperado. Es lo que tienen los datos random, que son random e inesperados. Creo que entre el de Sainz y este están ahí al ras, y incluso este creo que podría quedar. Igual no es tan divertido, pero hostia, es random de cojones. Es decir, divertido, no sé, es curioso. A ver, tampoco tiene mucha vida, ¿no? El propio pero oye, yo qué sé, tampoco está tan mal. No, desde luego que no, pero sí, o sea, curioso ha sido, desde luego. Ahora sí, escuchamos el dato random de Erlange. Bueno, pues voy a daros mi dato random. El primero, y es el que habíamos comentado entre bastidores, es que hablando de Lando Norris y de Oscar Piastri tiene las mismas victorias que Lando Norris en Fórmula 1 con 82 carreras menos, que son 5 victorias. 3 de ellas, de hecho, este año. Vale, vamos a ser un poco justos y vamos a decir que aunque tiene las mismas carreras ganadas, Norris se comió años de decadencia de McLaren. De hecho, cuando Piastri entró, McLaren ya algo ya tenía. Ese es el primero. El que os voy a regalar ahora y que no conocéis me está haciendo mucha gracia porque después de escuchar el dato random de Iker, me sorprende bastante. Por un momento pensaba que iba a destripar el mío. Y es que hablando de la muerte del Papa, la última vez que se murió el Papa, Fernando Alonso ganó el Mundial. Así que ese es mi dato random. Mi dato random de los random. Y os digo por qué. Porque el Papa Benedicto XVI murió el 31 de diciembre de 2022 a los 95 años, pero él había renunciado en 2013, ¿vale? Siendo el primer papa en hacerlo en casi 600 años, y vivió como papa emérito hasta su fallecimiento. Entonces fue ahí, en 2013, cuando el Papa Francisco asume el cargo. Vale, pues entonces, el Papa Juan Pablo II falleció el 2 de abril de 2005. En esta temporada, Fernando Alonso ganó su primer campeonato mundial, pero lo logró, es verdad, el 25 de septiembre, ¿de acuerdo? Tras el Gran Premio de Brasil. Igualmente, esto quiere decir que oficialmente el último papa que murió siendo papa, ¡mi papa!, fue justo el año en que Alonso ganó su primer mundial. Lo digo por si a alguno se quiere darle una vuelta o quiere pensar, hostia, yo creo que se está confundiendo, ¿vale? Estrictamente esta es la explicación. Pues habiendo escuchado el dato random de Erlange, en este caso, dato curioso también, pasamos a hacer, como decía, nuestra previa habitual que esperamos de la siguiente carrera en Miami, dentro de 2 semanas. Escuchamos también qué es lo que espera nuestro compañero Erlange de esta próxima carrera, y ya con esta última intervención en diferido nos despediríamos de él directamente. Una vez que escuchemos a Erlange, Iker, si te parece, pues nos haces tú también tu previa para la siguiente carrera. ¿Qué es lo que crees que podemos esperar de Miami? ¿Qué es lo que podremos ver allí? Y una vez hechas las previas, nos vamos despidiendo. Pues nada, compañeros, es un placer escucharos. He aprovechado mientras cenaba y os escuchaba yo también como espectador. Así que deciros que ha estado muy bien, que me ha gustado mucho. Como expectativa de carrera, pues que continúe así, la verdad, que continúe así. Ver a 3 candidatos al Mundial de pilotos es bastante motivador en ese aspecto. Tensiones internas, pilotos con carácter contra un organismo como es la FIA. Tenemos a una Ferrari que puede dar más de sí, y eso también pues nos da una posibilidad de que de que Hamilton en algún momento dado pues nos sorprenda y nos dé algún destello. Tenemos situaciones más aleatorias por la cantidad de no vamos a decir novatos que tenemos en pista, por tanto siempre hay un factor
sorpresa que puede pasar, que nos puede descuadrar un abandono, alguna situación que descuadre una carrera. Así que ganas de que llegue este Gran Premio y volver a disfrutar de la Fórmula 1. Así que un abrazo, compañeros, y nos vemos el próximo lunes post carrera. Bueno, pues Miami no es una carrera a mí que me resulte especialmente interesante, no especialmente divertida. Lo bueno es que es una carrera que la veo mientras ceno, así que está bien, porque intuyo que sea sobre las 10 de la noche. A ver, yo espero que haya duelos, que al menos no sé si duelo por la victoria, que haya adelantamientos. No está Pérez, así que la carrera de la victoria está un poquito más abierta. Pero bueno, yo en definitiva esto lo que espero es duelo, pero un duelo entre los dos McLaren y al menos que la carrera sea algo entretenida. Sí, eso es. Yo creo que en lo de que la carrera sea entretenida, pues coincidimos todos. Estas dos últimas carreras, Bahrein y Arabia Saudí, vale que no han sido carreras súper espectaculares, ni mucho menos, pero bueno, dejando el listón donde lo dejó Japón, por ejemplo, pues hemos ido a mejor, ha mejorado la cosa. A mí Miami, bueno, ya lo hemos comentado otras veces, no es un circuito que me parezca especialmente bonito, pero bueno, aquí las carreras sí que han dado pie a que pasen cosas. Mención especial a esas piscinas de agua falsa, a las que hemos hecho mención otras veces aquí en Fórmula Paddock. A mí es una cosa que me parece súper curiosa. Pero más allá de todo eso, de la decoración y del atrecho y ese tipo de cosas, a nivel de carrera, vamos a ver, tengo mucho interés por ver cómo siguen las cosas entre Piastri y Norris. Como digo, ver dónde se puede mantener Norris cuando ya estás luchando bajo presión. Verstappen me está impresionando mucho este año, así que interés también por esa parte. Y bueno, pues por detrás, Mercedes y Ferrari, ver también cómo pueden ir evolucionando, sobre todo en el caso de Hamilton y su entendimiento del coche. Pero vamos a ver cómo está la cosa. ¿Cómo está la cosa de aquí a 2 semanas? Porque después de este triplete tenemos 2 semanas de descanso hasta que se celebre la siguiente carrera. Como bien has anticipado, Iker, la carrera es a las 10 de la noche, o sea que nos pilla ahí justo cenando o justo echando el postre. Recuerdo las fechas y los horarios para esa carrera, que precisamente será, como digo, los días 2, 3 y 4 de mayo. El viernes 2 de mayo, libres 1 a las 6:30 de la tarde. Volvemos al formato de sprint y el mismo viernes tendremos la clasificación del sprint a las 10:30 de la noche. Sábado 3 de mayo, sprint a las 6 de la tarde. Clasificación para la carrera normal, la de toda la vida, a las 10 de la noche. Carrera el domingo 4 de mayo a las 10 de la noche. Dicho esto, compañero, pues yo creo que es el momento de echar el cierre. Habiendo escuchado ese último audio en diferido de Erlans, aprovechamos para despedirnos de él. Así que, Erlans, esperamos tenerte por aquí en la siguiente carrera y te mandamos un abrazo. Iker, compañero, pues muchísimas gracias a ti también por haber estado aquí una tarde más. Nos volvemos a escuchar en este caso pues dentro de 2 semanicas, así que ahora toca descansar un poco. Bueno, pues lo de siempre, ha sido para mí un placer estar aquí otra vez más. Esperemos a ver que Miami salga interesante y que haya un que otro dato random que sea capaz de superar el de esta carrera, porque la carrera 5 y ya llevamos uno bueno. Bueno, alguno que otro bueno. Sí, no, ya tío, esos dos se llevan la palma, así que es que con cada cual, o sea, es jodido sacar el dato random, pero oye, en cada cual vamos salvando los muebles e incluso ponemos el listón un poquito más alto, ¿eh? Sí, yo creo que de los datos de hoy, el tuyo se lleva la palma, se lleva el trofeo, desde luego. Llegados a este punto, recordaros también que podéis escucharnos en Spotify, iVoox y YouTube. No olvidéis suscribiros y darnos 5 estrellas en Spotify, que es gratis, así como participar en la encuesta que siempre os dejamos. Comentad lo que os apetezca también. Podéis seguirnos en Instagram y en X, @formulapaddock_. Y ahora toca descansar un poco y recargar pilas, ya que finalizado este triplete tenemos 2 semanas de margen hasta la siguiente carrera y nos volveremos a escuchar tras el Gran Premio de Miami. Como siempre, 1.000.000 de gracias a los que nos habéis acompañado al otro lado de estos micrófonos. Para nosotros desde aquí un gustazo. Disfruten, cuídense y hasta dentro de 2 semanas. Un abrazo.